Mira, yo creo que la participación de las comunidades latinas ha aumentado. ¿Cómo hacemos que las personas comprendan, que sean parte, que se sientan parte de estas áreas marinas protegidas y que también entiendan los beneficios? ¿Cómo pueden los programas educativos llevar a las personas que participan de la conciencia de la educación a la acción? La educación es importante, el entendimiento, saber leer, sobre todo lo que es alfabetización oceánica. Hola a todos, les saluda Daniel Morales, un periodista independiente y meteorólogo que colabora con Sacha Mama en la realización del documental Océanos Sanos, Comunidades Fuertes. Es un documental que hemos estado difundiendo en redes sociales, ustedes han visto parte del contenido y que viene acompañado de una campaña donde le pedimos a quienes interactúen con el contenido firmar una petición, ¿no? Para convertir todo el conocimiento, toda la educación, toda la difusión que estamos haciendo en acción. Obviamente en Washington con líderes comprometidos con la conservación del océano y por supuesto con la preservación de las áreas marinas protegidas. El documental, para hacerlo un poquito corto, se trata sobre el impacto que tienen las áreas marinas protegidas en la economía, en la educación, en el aspecto científico, cuáles básicamente son los beneficios que tienen las áreas marinas protegidas y particularmente la que tiene la del el canal de Santa Bárbara o de las islas de Santa Bárbara en California. Como participantes en el documental tuvimos a Manuela Díaz y también a Rocío Lozano Norton, quienes nos acompañan el día de hoy en esta conversación, donde vamos a abarcar cuestiones relacionadas con el acceso, con la educación, especialmente con las comunidades latinas, ¿no? Con respecto a las áreas marinas protegidas y también con el océano en general. Así es que me gustaría invitar a ambas a conversar por unos minutos acerca de lo que son las áreas marinas protegidas, de lo que es el acceso y por supuesto la importancia que todo esto tiene. En algún punto o en alguna porción de la pantalla van a ver un código QR, el que pueden sacar una foto para esencialmente dirigirse al contenido que tiene Sachamama en línea y a la petición. ¿No? Es importante que este movimiento, que esta campaña de difusión vaya acompañada de acciones. Es que si ve el código QR, por favor, a sacarle una foto para poder acceder a todo ese contenido. Así es que me gustaría que me contaran primero que nada un poquito de ustedes, para quienes no lo conocen. Ustedes participaron en el documental, compartimos algunos datos biográficos, ¿no? Y si pudieran contarme acerca del trabajo que ustedes realizan. Primero que nada, Manuela, si nos das tu nombre completo y básicamente nos cuentas un poquito acerca de ese fondo. Perfecto, gracias Daniel. Mira, bueno, yo me llamo Manuela Díaz y trabajo con el California Marine Sanctuary Foundation en California. En este momento me encuentro en Chile, de donde yo en el fondo crecí, yo soy chilena, pero me estoy basada en el fondo en Los Ángeles, California. Y estamos desarrollando un proyecto de acceso costero, en el fondo entendiendo mejor cómo las personas utilizan, se benefician y cuáles son las principales barreras de acceso costero en las costas de California. Todo esto en el fondo para informar a los tomadores de decisiones, ¿cierto? Y en el fondo permitir que las personas puedan acceder de manera equitativa a los espacios costeros. Entonces, eso es un poco lo que me estoy dedicando en este momento. Muy importante. Ahora me gustaría que Rocío Lozano Norton nos contara un poquito acerca del trabajo que ella realiza en el área de Santa Bárbara y en específico de la Fundación Mérito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Lozano Knowlton y yo soy oceanóloga, nacida en México y radico aquí en California, en el condado de Ventura, contiguo a Santa Bárbara, desde el 2002. Yo soy la fundadora y directora ejecutiva de una fundación que se llama Mérito y la misión de la fundación es proteger el océano a través de empoderamiento de los jóvenes y sus comunidades. Y eso varía en mucho tipo de programas y de proyectos, desde concientización, obviamente, participación en investigación científica, monitoreo, restauración de hábitats, abogacía y también emprendimientos sostenible. Todos estos programas, ya tenemos como 3.500 estudiantes al año y damos mucha capacitación a maestros y también involucramos a comunidades bajos recursos, sobre todo a participación en la decisión de manejo de recursos costeros y marinos. Muy, Entonces pero muy, tenemos 12 años en la fundación. muy, pero muy importante. Muchísimas gracias, Rocío. Mi primera pregunta es para Manuela, ¿no? Y tiene que ver con el acceso al océano. ¿Por qué
es tan importante para construir esa sensación de cuidado, ¿no? Y de responsabilidad a largo plazo en la comunidad que vive en las zonas aledañas, pero también hay gente que a lo mejor reside en el interior. ¿Por qué es importante ese acceso? Mira, yo considero que finalmente el acceso costero es muy importante para generar, en el fondo, esta responsabilidad, ¿cierto? A largo plazo, o construir cuidado, en el sentido de que hay una frase que lo resume súper bien, que en el fondo es como lo que no se conoce, posiblemente o difícilmente se va a proteger. ¿No? Entonces, al final lo que termina un poco generando el acceso costero es que las personas puedan vivenciar en primera persona estos lugares y en el fondo entender de alguna manera cuáles son los beneficios, cuál es su importancia y también para nuestro propio bienestar. Entonces, en el fondo, el océano o los espacios costeros dejan de ser algo tan ajeno, algo tan como lejano a mí, y empiezan a ser espacios donde se construye identidad, donde se construye cultura y en el fondo las personas realmente pueden tomar este sentido más tangible de la importancia de estos espacios y en el fondo puede surgir una conciencia a proteger también estos tanto espacios como los beneficios que yo obtengo de ellos en el largo plazo también. Otra también cosa que creo que es importante, que las personas que gozan, ¿cierto? Y que tienen mayor acceso o de manera más constante a estos espacios costeros y también a los beneficios, finalmente son también las primeras personas que pueden observar cambios, ¿cierto? O que pueden en el fondo verse también impactadas por cambios, ya sean por el cambio climático o por la sobreexplotación de ciertos recursos, ¿cierto? Pero son finalmente quienes vivencian estos cambios de manera más inmediata y por ende también en el fondo tienen mayor conciencia y podrían tener también esta como al final como más sentido de urgencia de actuar frente también a la protección para poder seguir al final gozando de estos beneficios a largo plazo. Entonces, por eso yo creo que el acceso costero también de forma equitativa, ¿cierto? Es muy importante para poder finalmente construir esta corresponsabilidad un poco a largo plazo, a futuro. Muy, pero muy importante. En el documental acompañamos a la Fundación Mérito en una visita al área marina protegida de las islas del Canal de Santa Bárbara. Y eso, por supuesto, lleva a mi pregunta de que cómo cambia esta educación en práctico, en terreno, por ejemplo, y el contacto directo con el ambiente marino, la manera como las personas se relacionan con el océano, Rocío. Sí, mira, lo que yo he observado en los últimos, más de 30 años trabajando en varias áreas de conservación marina, incluyendo turismo sustentable, que trabajé una década entera también, y ahora en educación, es que son esas experiencias precisamente de que hablaba Manuela, que hacen esa conexión. La educación es importante, el entendimiento, saber, leer, escuchar, sobre todo lo que es alfabetización oceánica, es muy importante. Cómo integrarla, el que se integre en el sistema público es el ideal. Que todos aprendemos que los árboles generan oxígeno, bueno, y si aprendemos que las algas también, imagínate que el mundo entero pensara de esa manera. Pero no porque somos animales terrestres. Entonces, ese es el paradigma, creo yo, que tenemos que reconstruir. Ese es conocimiento y luego la conexión con el medio ambiente, en este caso áreas marinas protegidas, en vivo y en directo es el ideal. Entre más experiencias, mejor. Pero no todos tienen acceso en vivo y en directo a las áreas marinas protegidas o a la playa. Entonces, pero hay virtuales, ¿no? Hay maneras de hacer esas conexiones. Estamos hablando de una población mundial, ¿no? Ahora, si son comunidades costeras, también hay muchos obstáculos. Nosotros trabajamos con comunidades de bajos recursos, sobre todo, traer estas experiencias en base a becas, es lo que escribí hoy en la mañana, para terminar, de llevar esas experiencias a los que no podrían tenerlas de otra manera. Entonces, sí, definitivamente es la educación,
concientización va a estar más profunda y en más gente, entre más sea la información, más consistente y con más experiencias. Pero mira, hay un señor Jacques Cousteau, todo el mundo sabe, los de nuestra edad, ya muchos jóvenes no saben, pero pues él nos abrió, ¿no? A través de documentales el interés a muchísimos hogares de todo el mundo. Entonces hay la tecnología, existe, que podemos dar esas experiencias a mucha gente, pero si son comunidades costeras, pues en vivo y en directo es mejor, definitivamente. En el mar, junto al mar, abajo del mar, si las comunidades no solamente aprenden, un joven o un adulto, pero aparte participan, esas experiencias son transformativas, son profundas y hay un sentimiento de propiedad, de que me gustó, lo quiero, lo protejo, protegemos lo que queremos, ¿no? Entonces ese amor ahí nace en las experiencias, pero hablando del mundo entero, pues no todo el mundo puede tenerlo vivo. Entonces, este trabajo que ustedes hacen es muy importante, todos ustedes, porque se requiere de todos, de ser esa conexión, de acordarnos que el planeta es azul, no es café. Si somos animales terrestres, pero evolucionamos, tenemos que regresar a esas conexiones. Muy, muy Claro. importante. Y me gustó que hayas tocado ese tema de la propiedad, también la pertenencia, porque eso tiene que ver mucho con la siguiente pregunta para Manuela, ¿no? Que es cómo influye la familia, la cultura y ese sentido de pertenencia en la conexión con el ambiente marino. Manuela, si pudieras hablar acerca de eso un poquito. Sí, mira, yo creo que lo que dijo Rocío también recién lo resume súper bien, ¿no? Como al final la importancia de la conexión que tienen las personas con los océanos y con los espacios costeros también. Y en el fondo la importancia que es también velar por que más personas también tengan esta conexión directa que es tan importante. Y yo creo que de alguna manera la familia, la cultura y el sentido de pertenencia específicamente, y también existen otros factores también, pero son puentes, ¿cierto? Finalmente de cómo las personas vivencian se conectan y generan esta conexión con el fondo, esta conexión ambiental, esta conexión en este sentido que estamos hablando en el fondo con el océano. Entonces, creo que es muy importante entender que cada contexto local, que cada persona, ya sea yo o ustedes o cualquier comunidad también, va a tener una conexión con lo natural, con lo ambiental o con el océano, también quizás distinta, según cómo uno mismo creció o cómo uno mismo experimentó. Entonces, por ejemplo, he escuchado mucho a partir de nuestro trabajo que una de las actividades más importantes o que más se realizan en realidad en las costas de California es realizar actividades con la familia o con los amigos en las zonas costeras. Entonces, ahí uno se da cuenta de lo importante que es esta experiencia en sí para generar este sentido de pertenencia, esta conexión con los océanos, ¿cierto? Em, y creo en ese sentido también que es súper importante entonces entender cuáles son estos factores que al final de alguna manera u otra son el puente a la conexión con los océanos, cuáles son y cómo varían dependiendo de ya sea de factores demográficos, ¿cierto? De dónde las personas están, de cuál es la cultura específica de cada lugar. Y de todos estos factores, porque qué importante sería entender eso bien, ¿cierto? Para poder en el fondo informar también a ya sea a los tomadores de decisiones y también en el fondo así velar porque sea representativo de alguna manera las decisiones que se tomen con respecto a eso también. Entonces, no sé, a mí me encanta personalmente ya escuchar distintas historias, escuchar distintas voces de cómo es la conexión ambiental de cada una de las personas con las que hemos tenido la oportunidad de conversar en todo este proceso. Y es increíble cómo efectivamente varía y cuáles son los distintos factores que influyen en estas conexiones de maneras distintas. Ya sea porque crecí yendo con mi familia a las costas, o ya sea porque en el fondo, por ejemplo, los pescadores, que en el fondo muchos de subsistencias que van específicamente a poder pescar ya para poder subsistirse a sí mismos, ¿cierto? En el fondo para poder comer, para poder llegar algo a la mesa también. Entonces,
tan distintas que son las distintas experiencias que uno puede vivir y que distintas personas y distintos contextos, finalmente, cómo esto en el fondo genera y crea una distinta conexión con el océano, creo que es súper relevante entenderlo mejor en Sin ese duda. aspecto. Y eso es parte del trabajo que se quiere lograr también con el documental. Recuerden que esto viene acompañado de una petición y van a poder accederla o accesarla en un código QR que van a ver en alguna parte de la pantalla durante la conversación. Rocío, Manuela como que abordó un poquito este tema. Me gustaría que tú, que vives en las costas de California, que trabajas con la Fundación Mérito, nos hables del papel que desempeñan las comunidades latinas en las tareas de conservación del océano. Muy buena pregunta. Mira, yo creo que la participación de las comunidades latinas, lo que yo he observado en los últimos 21 años, desde que trabajo en Mérito prácticamente, ha aumentado. Estoy contenta. Cuando las personas se les da la información a las comunidades latinas, participan, participan. Es saber llegar a ellas en donde están esas comunidades. Cuando me refiero a dónde están es físicamente, pero también en el idioma, en los tiempos. Entonces, sobre todo, la realidad es que hay más comunidades latinas de bajos recursos que en donde yo vivo que de ninguna otra etnia. Entonces, si están trabajando todo el día, por ejemplo, bueno, hay que ir a ellas en las horas que no están trabajando. La divulgación debe de ser todos los programas, proyectos de educación, concientización, de divulgación deben ser creados, diseñados de una manera para las comunidades en específicas. Entonces, yo he observado a través de los 21 años muchos más egresados de carreras de ciencias de origen latinoamericano y estoy muy orgullosa de eso. Entonces veo mayor participación en las áreas, tanto de las comunidades en la toma de decisiones, cuando se les da, se les informa y se les incluye. Y también en el ramo profesional, en técnicos y profesionales, o sea, la mano de obra en cuestión de ramos de investigación, conservación, abogacía, educación, filmación. Me da mucho gusto ver latinos filmando tiburones, por ejemplo, que son, algunos son segunda generación, pero pues son, le ves el apellido, pues su cultura son. Yo hago mucho estudio en esta cuestión porque escribo muchas becas, muchos programas, todos son financiados a través de becas. Entonces, yo he visto un incremento como del 2% cuando yo llegué aquí. Me decían, soy oceanóloga. No, ¿cómo? No hay oceanólogos mexicanos. Yo, ¿cómo? Ver que hay una participación, no solamente marina, pero ambiental en general, yo creo que de un menos del 2% que había en el 2004 a como el 8%, 9%, que no es todavía representativo, ya que la población a nivel nacional es de 20% hispanos. Entonces no es ecuánime todavía, pero ha incrementado. No se ve todavía en los empleos federales. Eso sí, todavía sigue siendo menos del 3%. Es otra historia, pero sí al menos lo veo más latinos trabajando para consultoras ambientales, inclusive un poco, no mucho como profesores en universidades o asistentes de profesores, pero sí estamos abriendo el camino, eso sí. Entonces, de eso puedo decir que me da muchísimo gusto porque ha incrementado. Y todo es bueno, hay que llevarle el agua ¿cómo es el dicho en México? Ya se me olvidó, pero hay que llevar el agua a la planta y ya, florece, eso es todo. Pero sí, es importante, definitivamente, muchas de las áreas naturales que están más impactadas a nivel costero son las zonas de comunidades de bajos recursos. Entonces, dando esa información, ellos pues ya tienen una voz, tienen los datos para hablar y expresarse de las injusticias que puede haber ambientales, que pues sí, sí hay muchas. Sin duda falta representación, es un trabajo que continúa, ¿no? Y hay mucho, mucho por delante. Me gustaría, ya que Rocío tocó un poco el tema de las barreras, ¿no? Que Manuela me contara acerca de esos obstáculos que enfrentan particularmente las comunidades latinas para acceder a los espacios costeros.
Sí, por supuesto. Mira, nosotros todavía nos encontramos en nuestro proyecto un poco en el análisis de la información. Entonces, lo que voy a hablar ahora es un poco más desde la experiencia, desde lo que hemos escuchado, desde lo que hemos experimentado este tiempo, a través de conversaciones, a través de focus groups, a través de entrevistas y de encuestas en el fondo. Pero una de las barreras como que las personas finalmente nos han comunicado que existe bastante, por lo menos en California, en la comunidad también latina, tiene que ver, por ejemplo, con las barreras de conocimiento. Que Rocío también lo acaba de comentar un poco lo importante que es en el fondo la información, el lenguaje, ¿cierto? Como todo lo que tiene que ver con al final las barreras de conocimiento. Y hemos escuchado, por ejemplo, que como de distintos testimonios en el fondo de personas en California, cómo llegan a las playas y muchas veces las señaléticas o muchas veces incluso información sobre seguridad, sobre qué puedo hacer, sobre qué no puedo hacer en las zonas costeras, espacio, ¿cierto? De normativas. Muchas veces toda esa información se encuentra en inglés, entonces eso ya implica que podría ser una barrera importante para hispanohablantes, ¿no? Entonces, este es un tipo, por ejemplo, de barrera que me ha tocado escuchar bastante este último tiempo. También, por ejemplo, existen otras barreras que nosotros le llamamos barreras como personales, ¿ya? Que, por ejemplo, tienen que ver con el transporte, en el fondo, si es que tengo o no los recursos, ¿ya? Para poder, en el fondo, costear el transporte, de cómo llegar, de qué tan, en el fondo, a dónde vivo, si vivo lejos del acceso a las costas, etcétera. Y también existen barreras, por ejemplo, físicas o medioambientales, que tienen más que ver con si tengo o no la infraestructura necesaria para poder acceder a los beneficios que puede otorgar estos espacios costeros o el océano. Y también, por ejemplo, más medioambientales o tienen que ver con que hay muchas personas que tienen, por ejemplo, miedo o que no saben si es que en el fondo tiene alguna implicancia con su propia seguridad, por ejemplo, el Ya. poder, no sé, ir a nadar, ¿cierto? Si es que va a aparecer un tiburón o no va a aparecer un tiburón, ¿qué hago en caso de que pase algo en el fondo? Entonces, también eso ya se conecta también con la información, ¿no? Con la barrera que hablé al principio. Pero también es súper importante, y también lo hemos escuchado harto, que en el fondo existen tipos de barreras como más bien físicas o medioambientales también. Ya. Y que también se relacionan, por ejemplo, con que hay varias gente que, por ejemplo, no aprendió a nadar. Entonces también ahí surge esta barrera que también es muy importante. Y por último, también existen barreras de tipo sociales y que en el fondo esto tiene más que ver con me siento bienvenido o no me siento bienvenido en estos espacios. Tiene que ver también con el sentido de pertenencia, que también hablábamos anteriormente. Y esta barrera también es en el fondo una barrera bastante importante que ha surgido en conversaciones este último tiempo. Sin duda, es importante, por decirlo así, derribar esas barreras, ¿no? Y hablando acerca de eso, la Fundación Mérito realiza varios programas comunitarios y en general otras organizaciones también lo hacen, ¿no? ¿Qué crees tú o cuán esenciales son estos, Rocío, estos programas para el éxito a largo plazo de las áreas marinas protegidas, para concientizar a la comunidad sobre su importancia, sobre su impacto, sobre los dividendos que da el esperar a que el océano se regenere por medio de la protección de estos espacios? Yo creo que cualquier programa debe tener continuidad. La Ujú. continuidad es importantísima, que no sea una exhibición única. El concepto de áreas marinas protegidas y por qué una red, o sea, una área aquí, otra aquí, Ujú. contiguas, es tan importante. Es un concepto muy abstracto para la gran mayoría del mundo, de las personas del planeta, porque si no tiene una alfabetización básica oceánica, pues es un poquito abstracto, creo yo. Entonces, al menos para nosotros, introducirlos a los conceptos básicos de alfabetización oceánica es importantísimo, y por eso trabajamos mucho con maestros para capacitarlos, que ellos lo hagan, porque invertimos en que darle los recursos de entrenamiento a un maestro que lo enseñe esos conceptos, al mismo tiempo que está enseñando, por ejemplo, lenguas, arte o matemáticas,
Pues entonces ya están dando ellos, haciendo su trabajo, que son enseñar ciertos estándares de educación, y esto aplica en cualquier otra parte, en México sería lo mismo, o en Europa, Mm. que el tema sea el mar. Así como aprendemos algo de la medio ambiente, pero que se incluya más sobre el mar, ya que el 73%. Y entonces ya introducir el concepto de área marina protegida, de otra manera es un poquito abstracto. Nosotros, yo cuando recuerdo cuando se estableció las redes de áreas marinas protegidas aquí en California, pues había mucho, en inglés pushback, mucha negación de que, bueno, es que van a cerrar, no van a dejar pescar, eso va a afectar a los pescadores. Pero si la gente entiende, bueno, es que esto va a generar más peces más grandes y a futuro, constantemente, y así no se acaban, entonces entonces, ok, se entiende. Entonces es un proceso, ¿no? De entender ciertos conceptos y luego ya es. Entonces, nosotros pues tenemos lecciones que hablan sobre áreas marinas protegidas, pero antes de eso, bueno, primero enseñamos que son hábitats marinos Mm. de California y antes de eso, bueno, que es no sé, otros varios, entonces son pasos, ¿no? De bloques de conocimientos para poder entender abstracto. Entonces, si va la gente y va a la playa y ve una señalización de un área marina protegida, ya se explica, es como un parque submarino, ok, a lo mejor lo entiende, pero ¿y todos los que no van, digamos? Ya. O si la abuelita, ¿no? O sea, lo aprende antes, lo lee, pues a lo mejor se va a hacer más complicado entender por qué debe haber tantas una junto a otra. Y ahí es donde no va a haber el apoyo. Entonces, yo creo que idealmente, ¿no? Queríamos ver que la alfabetización oceánica esté integrada en el sistema de educación público. Mm. Y que entonces sí, y luego ya se le enseña a los niños y ya cuando van y ven el enseñamiento, ya saben qué es. Entonces ya lo van a ver de otra manera. Eso sería lo ideal. Y bueno, yo llevo trabajando años y hay otras organizaciones, unas cuantas, que hacen lo mismo, de tratar de que el sistema, en el Departamento de Educación de California, acepte, ¿no? Que se integre, y hay una integración de principios de educación ambiental, pero no, pero son muy terrestres, Mm. no son oceánicos. Hay que Entonces, aterrizarlos, bueno, por decirlo de una manera, o amarizarlos, ya que estamos hablando acerca del océano. Ah, el tema de representación, regresando, ¿no? La participación de nuestra gente. Me gustaría preguntarle a Manuela, ¿cómo influye esta representación de nuestra gente en los espacios ambientales y el compromiso que hay con la protección a largo plazo? Porque es una inversión a largo plazo, o sea, la designación de áreas marinas protegidas, ¿no? No es algo que se ve en cosas de semanas o meses, se ve en cosas de años y los dividendos muchas veces llegan a sorprendernos, del efecto derramamiento y todo lo demás. Cuéntanos acerca de la representación y la importancia que tiene para por decirlo así, realizar o potenciar ese compromiso. Sí, mira, yo creo que la representación es finalmente lo que de alguna manera genera que las personas también sientan que estos espacios, de nuevo, un poco la idea principal, no son como ajenos, que también Ujú, como que en el fondo sienten que en el fondo estos espacios son también para ellos. Hay una idea que hemos escuchado un poco que hay personas, como lo que decía Rocío, que también que no conocen estas áreas o que no saben específicamente lo que son, ni siquiera. Entonces, como creo que la representación también ayuda a entender mejor cómo comunicar que existen, cómo comunicar y también que no porque sean áreas marinas que se llaman protegidas o que cierto ujú, restringen ciertas actividades, significa que yo no puedo gozar de sus beneficios. En el fondo, el llamado es un poco al revés, es como cómo hacemos que las personas comprendan, que sean parte, que se sientan parte de estas áreas marinas protegidas y que también entiendan los beneficios, ¿cierto? Lo que también decía Rocío recién, que finalmente no se restringe para restringir el acceso a los beneficios, sino que estamos como todos trabajando para un mismo fin, que es que los recursos, ¿cierto? Y que los beneficios podamos seguir gozándolos a largo plazo. Entonces, qué importante es la representación en el sentido de entender específicamente y en verdad más en profundidad cómo las personas utilizan estos espacios, cómo están accediendo, cuáles son los beneficios, cuáles son las barreras, cuáles son las necesidades, para poder también incluirlo, ¿cierto?, en la gestión, en el manejo costero, en el fondo, desde una profundidad y desde un principio, desde el diseño, desde el monitoreo, desde la gestión de estos espacios, ¿cierto?, para que las personas específicamente al final
comprendan los beneficios, para que podamos seguir todos gozando de estos beneficios, obviamente. Al final es Ya. para nosotros mismos, ¿cierto? También, para que podamos permitir que la diversidad, la biodiversidad prospere, obviamente. Ese es uno de los principales objetivos, ¿cierto? De estos espacios. Em, pero en el fondo creo que eso es súper importante, como desde raíz, ¿cierto? Y desde la profundidad, incluir las visiones, las experiencias, las necesidades, los dolores, ¿cierto? De Mm, las personas, entender cómo varían de diferentes comunidades, desde diferentes contextos, de diferentes culturas. Creo que eso es algo, es un paso muy, muy importante en el fondo, incorporar en las áreas ya, marítimas protegidas, también en los santuarios nacionales marinos y en general importante. en la toma de decisiones en los espacios costeros. Sin duda. Y ahora que estamos hablando de las decisiones, y brevemente, porque me quedan solamente un par de minutos, me gustaría preguntarle a Rocío cómo pueden los programas educativos llevar a las personas que participan de la conciencia de la educación a la acción. Para que los programas educativos sean efectivos de llevar a las personas de la conciencia a la acción, deben diseñarse de acuerdo a cada comunidad, Mm, ya que los obstáculos varían o las barreras de comunidad a comunidad. En algunos casos, con las comunidades que nosotros trabajamos, por ejemplo, con escuelas título uno, algunos de los maestros no saben enseñar nada que tenga que ver con mar, entonces les damos capacitación, no tienen los materiales, no tienen el currículum, se los damos. mm, En muchos casos no tienen el transporte, bueno, los fondos llevamos a esos. En algunos sí tienen el transporte, pero no tienen, los maestros no se sienten seguros de ellos liderar una experiencia junto al mar para un grupo de estudiantes. Entonces damos eso nosotros, pero obviamente no podemos hacer todo. Entonces lo que ya. queremos es la capacitación para que luego ellos puedan hacerlo solos. Un ejemplo, te voy a decir, pero rápidamente, es una escuela que me encanta, trabaja una maestra, ella en Santa María, es un poblado de, Ujú, sobre todo migrantes de campesinos en el norte del condado de Santa Bárbara. Está María, se llama María Chávez. Ella inició a través de nuestros talleres de capacitación un club de Ocean Club, se llama. ujú, Son estudiantes de secundaria. Me encanta. No tiene la escuela dinero para sacarlos al campo ni nada. Bueno, entonces ella inició el club hace 3 años y cada año recluta estudiantes, la mayoría migrantes, muchos no hablan inglés y les encanta. Tienen los niños que hacer número de horas de servicio comunitario para pertenecer al club, reciclar, restaurar su escuela. Y entonces nosotros enseñan, le damos lecciones, aprenden y los llevamos al campo. Los vamos a llevar esta próxima semana a Shell Beach a hacer monitoreo de la zona intermareal. ujú, El año pasado lo hicimos también y me encantan porque los niños es la primera vez que van al mar. No viven lejos, pero ninguno ya. de ellos ha ido a la playa y simplemente quitarse los zapatos y poner sus piecitos en el agua, mojarse, colectar agua buscamos por cangrejos de arena, que son indicativos de la salud de la playa, un hábitat arenoso, y está contigo un área marina protegida, a eso es en gaviota. Y esa cara, esa emoción, esa felicidad, esa sonrisa cuando encuentran los cangrejos y los miden y meten los datos de cuántos encontramos, si eran hembras, o sea, esas caras de felicidad y los tengo grabados porque luego los grabo, Ujú, o ya. sea, es invaluable, no podemos darle un valor. Y a mí es lo que me motiva ver porque bueno, a mí es lo que me motivó a los 11 años. También yo nací muy lejos del mar, o sea, esa novedad la hermosura, ¿no? De esos medios ambientes, y hay muchos estudios que el mar sana, Ya. sana, y nuestra juventud está viviendo cosas, veamos las noticias, horrible. Entonces, eso les da esperanza, les da felicidad y aparte de que desarrollan todas estas capacidades de pensar críticamente, y ahora si las vivencias son repetitivas, si hay más, entre más, pues más profundo, y es cuando vemos cambios, Ya. cambios cambios sustanciosos que formar a esas personas jóvenes con esa mentalidad empática a su entorno natural. En este caso, el mar, las áreas marinas protegidas. Ya, sin duda es muy importante. Mi última pregunta para Manuela. ¿Cómo se ve una verdadera cultura de cuidado y de responsabilidad ambiental, pero a nivel comunitario? Sí, yo creo esa pregunta
Creo que es para Rocío, no sé. Sí. Bueno, perdón. Sí, Rocío, si pudieras hablarnos acerca del tema y también mandar un mensaje, porque con eso quiero terminar, ¿no? De cada uno de ustedes, para que la gente aprenda más acerca del tema y conozca la importancia de las áreas marinas protegidas y de continuar este afán de preservar estos espacios. Rocío. Una visión, la Fundación Mérito, nuestra visión es un océano saludable, cuidado por comunidades diversas que viven de manera ambientalmente responsable, sin importar su idioma, situación económica, sus creencias culturales u origen étnico, porque al final todos compartimos un mismo planeta y es azul y está Mm, interconectado. Entonces, cuando afectamos el mar, nos estamos afectando nuestra salud. Cuando dañamos nuestras cuencas de aguas, todas terminan en el mar, aunque vivan en Arkansas, ya, todas las cuencas del mar de todo el mundo terminan en el mar y todos las cuencas, todos los mares están interconectados en uno mismo. Entonces, nuestra salud depende de la salud del mar, independientemente de qué cultura, seamos pobres, seamos ricos, todos tenemos la responsabilidad. Y si queremos nuestros hijos, y que seamos hijos o nietos, sobrinos, pues tenemos que protegerlo. sin duda. Manuela, no sé si quieras agregar algo con respecto al mensaje, ¿no? Para la gente que nos está viendo, para la gente que ha interactuado con el contenido, la gente que ha visto el documental Océanos Sanos, Comunidades Fuertes, sobre la importancia de involucrarse en este afán de proteger el ambiente marino. Sí, creo que comparto mucho la visión en el fondo de Rocío y también agregar un poco la importancia en el fondo de que, de nuevo, reiterar que estos espacios ya protegidos son también como responsabilidad de todos, un poco Ya, sumarme a ese mensaje y también que en el fondo nos benefician también a todos potencialmente si lo sabemos efectivamente cuidar y respetar, ¿no? Y en el fondo yo creo que también, o sea, así como un poco mi sueño y por qué yo creo que trabajo también en el fondo en el océano y entendiendo más el factor humano, la dimensión humana, que a mí tanto me gusta, es que en el fondo finalmente sí depende mucho de nosotros, o sea, mucho de los daños, ¿cierto? Que siempre como que creo que tendemos a escuchar mucho como sobre todo últimamente como de los problemas, de los daños, ya. ¿cierto? El cambio climático, que hay que actuar, pero también como el llamado a que realmente acciones personales, acciones de nosotros hacen una diferencia. Entonces, creo que es importante como hacer el llamado a involucrarse, pero realmente activamente, porque hay muchas oportunidades. Muchas veces uno no tiene la información o uno no sabe cómo acceder, pero creo que de a poco, y es también mi caso, mi experiencia personal, en el fondo de hacer ese paso, de ya, me voy a informar, quiero en el fondo involucrarme, quiero o ir a visitar estos lugares, ya Ujú. desde ir a visitar y desde experimentar en primera persona lo que significan los beneficios. Y claro, en un mundo de sueños que sea un beneficio equitativo para todos, que sea un acceso equitativo para todos, cosa que todos puedan vivenciar de en primera persona lo que significa los beneficios del océano, que son una maravilla, ¿cierto? Tanto emocionales como también económicos, culturales, pero más que nada creo que el tener esa experiencia es una maravilla. Y si no, de alguna otra manera, también poder tener un acceso distinto, ya sea aportando desde otra perspectiva, desde otra manera. Entonces yo creo que de alguna manera todos podemos, ¿cierto? Aportar a la protección de los mares, del océano. Y eso creo que es un poco mi llamado, como a cada uno desde su lugar, en el fondo, encontrar la manera de conectar, encontrar la manera de acceder. Y para eso también, obviamente, el llamado del otro lado, estamos en el fondo trabajando también para eso, para poder, en un mundo ideal, ¿cierto? Y en el fondo ese es nuestro deseo, que haya un acceso más equitativo y que cada vez más personas puedan acceder al océano y a los beneficios del océano también. Muy, pero muy importante. La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos. Todos tenemos un papel que jugar, ¿no? Así es que, Manuela, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. Rocío, lo mismo. Gracias por compartir su conocimiento y su entusiasmo sobre este importante tema, ¿no? Y pues más ganas para continuar con esa labor, ¿no? Queremos invitar a quienes nos están viendo a interactuar con el contenido de Sacha Mama en redes sociales sobre el documental Comunidades Fuertes o Océanos Sanos, Comunidades Fuertes, y todo el contenido que hemos presentado en redes sociales y también que nos ayuden con firmar y sumarse a esa campaña, ¿no? De incentivar a quienes toman las decisiones muy lejos del mar a veces, ¿no?
a ser responsables y, por supuesto, a reflejar ese interés de la comunidad por proteger estos espacios. Es que, una vez más, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra de las charlas de Sachamama y también de Océanos Sanos y Comunidades Fuertes. Que pasen un excelente día.